¿Te imaginas estar ahí, sudando bajo la armadura, con la espada sucia de barro, cruzándote miradas con tu compañero al lado, y de pronto saber que 1 de cada 10 de ustedes va a morir? No por culpa del enemigo, ni en combate, sino por deshonra, por cobardía. Y no será un verdugo impersonal el que te mate, sino tus propios compañeros, con piedras, palos, incluso con las manos desnudas. Así era la decimatio, el castigo más cruel del ejército romano. Y nos queda por saber, ¿valía la pena? La palabra decimatio viene del latín decimus, el décimo. Suena frío, pero lo que simboliza es brutal: 1 de cada 10 hombres ejecutado por sus hermanos de armas. En Roma, la disciplina estaba por encima de todo. El ejército funcionaba como una máquina. Si un soldado huía, si una unidad se amotinaba, si el miedo vencía la estructura, entonces se activaba el mecanismo del terror, el castigo colectivo, aleatorio, ejemplar. No se juzgaba la culpa individual. No importaba si tú habías hecho bien tu parte. Si tu grupo fallaba, todos pagaban. 1 moría, y 9 aprendían. El mensaje era claro: aquí, o todos aguantamos, o todos caemos. La primera vez que aparece registrada esta práctica es en el siglo V a.C., en plena lucha contra los Volsci, enemigos tradicionales de Roma. Según el historiador Livio, el cónsul Appius Claudius sufrió una derrota humillante. Algunos soldados huyeron del combate. Appius, sin dudarlo, ordenó que fueran ejecutados. Pero no se detuvo ahí. Reunió al resto, los dividió en grupos de 10, y ordenó que se matara a 1 en cada grupo. Lo hicieran ellos mismos, con lo que tuvieran a mano. Las fuentes no dan detalles gráficos, pero podemos imaginarlos. El miedo, el desconcierto, la rabia, y después, la sumisión. Desde entonces, cada legionario supo que no bastaba con pelear, también había que resistir el miedo al castigo. 4 siglos más tarde, Roma se tambaleaba frente a una amenaza inesperada: la rebelión de esclavos liderada por Espartaco. Decenas de miles de hombres escaparon, se armaron y arrasaron el sur de Italia. El Senado envió a varios generales que fracasaron, hasta que llamaron a Marcus Licinius Crassus. Era el hombre más rico de Roma, ambicioso, severo, y no iba a tolerar ni una sola deserción. Una de sus cohortes, compuesta por unos 500 hombres, mostró signos de desobediencia tras una escaramuza fallida. Craso no lo dudó, reunió a todos, dividió en grupos de 10, y ejecutó a 50 hombres. Algunos relatos, como el de Appiano, dicen que la cifra fue mayor. Pero en cualquier caso, el efecto fue inmediato. Sus tropas dejaron de vacilar. El miedo a Craso superó el miedo al enemigo. Poco después, Espartaco fue vencido, su ejército destruido, y 6.000 esclavos crucificados a lo largo de la Vía Apia. Para muchos, Craso fue el salvador de Roma. Para otros, el verdugo de su propio ejército. Marco Antonio, décadas más tarde, también recurrió a la decimatio. Fue durante la desastrosa campaña contra los partos. Su ejército, agotado, mal alimentado, sufrió una derrota grave. La moral se desmoronó. Algunos soldados desertaron. Antonio, desesperado, recurrió al mismo castigo. Dividió a las tropas en grupos de 10, y en cada grupo, 1 fue ejecutado al azar. Además, los supervivientes fueron castigados con raciones de cebada en lugar de trigo, una humillación en toda regla. Según Plutarco, el gesto enfureció a muchos, pero logró su propósito: restablecer el orden, aunque a costa de la confianza entre compañeros. También se conoce otro caso, menos citado, pero igual de ilustrativo, el de Apio Claudio Pulcro en Sicilia. Durante las guerras contra los esclavos en la isla, enfrentó un motín interno. Las tropas estaban exhaustas, mal abastecidas, y comenzaron a protestar. La respuesta fue inmediata: decimatio. Pero con una variante: los soldados no solo tuvieron que matar a 1 de cada 10. También debieron presenciar las muertes, sin apartar la vista. El objetivo era grabar el castigo en la memoria, convertirlo en cicatriz. Julio César, por su parte, no llegó a aplicar la decimatio en su forma más extrema, pero la usó como amenaza. Durante la guerra civil contra Pompeyo, la Legio IX hispana mostró signos de insubordinación.
César convocó a los líderes de la legión y les comunicó que, de repetirse la indisciplina, aplicaría la decimatio. Finalmente, ordenó ejecutar solo a unos 12 hombres. El castigo fue más simbólico que letal, pero suficiente para restablecer la disciplina. César, maestro de la psicología militar, sabía que el miedo, bien dosificado, podía ser más efectivo que la muerte. Otro episodio similar ocurrió bajo Octavio Augusto. Durante una campaña en Iliria, un grupo de soldados abandonó sus puestos. La reacción de Octavio fue dura. Aplicó la decimatio. No hubo excepción. El emperador, aún joven pero decidido, envió un mensaje contundente. La Pax Romana se construía también con hierro y con sangre. Hay otro caso llamativo, el del gobernador Domitius Calvinus en Hispania. Tras un motín en el que estuvieron implicados varios centuriones, incluida la figura del primus pilus, se ordenó la ejecución de 1 de cada 10 soldados. El mensaje era claro, ni siquiera los oficiales estaban a salvo. Nadie lo estaba. La práctica no desapareció con el final de la República. Durante el convulso año 69 después de Cristo, conocido como el año de los 4 emperadores, Galba aplicó la decimatio a la Legio Iadiutrix, formada por antiguos marineros. Su lealtad era dudosa, y Galba no estaba dispuesto a arriesgar. La medida fue impopular, y contribuyó a su caída poco después. Pero mientras duró su mandato, nadie se atrevió a desobedecerlo. Más adelante, el emperador Macrinus introdujo una versión atenuada, la centesimatio. En lugar de 1 de cada 10, se mataba a 1 de cada 100. Un castigo menos sangriento, pero igualmente simbólico. Y finalmente, llegamos a uno de los casos más impactantes, el de la Legión Tebana, bajo el mando del emperador Maximiano en el siglo III. Esta unidad, según la tradición cristiana, se negó a participar en la persecución de cristianos. Su desobediencia fue castigada con decimatio sucesiva, hasta que toda la legión fue aniquilada. De esta historia nace el culto a San Mauricio, patrón de los soldados. Una historia de fe, obediencia y sacrificio. La decimatio no era solo una técnica de castigo. Era un arma psicológica. El historiador Polibio lo explica bien: el miedo no al enemigo, sino al propio castigo. La lotería del horror. La posibilidad de morir aunque lo hubieras hecho todo bien. Eso creaba obediencia, sí, pero también resentimiento, culpa, traumas. Algunos sobrevivientes de estos castigos optaban por el suicidio. Otros desertaban. Y otros se convertían en líderes aún más brutales, perpetuando el ciclo. Con el tiempo, la práctica se fue abandonando. Pero su sombra siguió presente. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, el general italiano Luigi Cadorna fusiló a decenas de soldados aplicando principios similares a la decimatio. También hubo casos en ejércitos franceses y rusos. En momentos de desesperación, el miedo siempre vuelve. Y aquí hay algo que merece la pena subrayar. Muchos de los líderes que aplicaron la decimatio pasaron a la historia como hombres duros, pero efectivos. Craso venció a Espartaco. Antonio recuperó el control. César consolidó su poder. Augusto creó un imperio. ¿Pero a qué precio? ¿Era la decimatio necesaria para mantener la cohesión, o era el síntoma de un sistema que ya estaba roto? Lo cierto es que Roma, como civilización, fue capaz de construir una maquinaria militar que duró siglos. Pero no lo hizo solo con organización o estrategia. Lo hizo también con miedo. Y la decimatio fue su máxima expresión. Un método extremo, salvaje, pero eficaz. Aunque cada caso nos obligue a hacernos la misma pregunta: ¿valía la pena? Y ahora te pregunto a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Era la decimatio una herramienta útil en tiempos de crisis, o un horror injustificable? ¿Qué habrías hecho tú si te tocaba lanzar los dados con tu grupo y uno debía morir? ¿Habrías obedecido? ¿Habrías peleado? ¿Habrías escapado? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, si te interesa descubrir más sobre el lado oscuro, real, humano y violento del mundo romano, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí no idealizamos al imperio. Aquí lo desnudamos. Lo entendemos. Lo analizamos. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, en Roma, el enemigo no siempre estaba frente a ti. A veces, estaba justo a tu lado.